No sé si ustedes se acuerdan de los 14 cañonazos. Era el disco que siempre llegaba en diciembre a las casas de uno y con el que uno bailaba las novenas. En A Fondo vamos a hacer nuestros propios cañonazos. Y tenemos 14 más 1, la ñapa. Comenzarán el 29 de diciembre hasta el 16 de enero. Y en esos cañonazos van a estar los podcasts más escuchados del año 2025. Los hechos que nos conmovieron fueron muchos. El juicio contra Uribe, del cual resultó finalmente inocente. Pero también los escándalos de Gustavo Petro y su gobierno. Desde lo que sucedió con Laura Sarabia hasta Armando Benedetti. Pasando por la unidad de gestión del riesgo. Un escándalo monumental que todavía no termina. Otro de los cañonazos va a ser pues, los cambios que ha habido de gabinete históricos en este gobierno de Gustavo Petro. Cerca de 80 ministros han salido y cerca de 70 generales han salido de la fuerza pública. Nunca había sucedido eso. Y también estará el efecto Donroe. Lo que ha sucedido desde que Donald Trump llegó al poder hace tan solo 8 meses. 8 meses que han cambiado el rumbo que ha impuesto los Estados Unidos para relacionarse con el mundo y sobre todo con nosotros, con su patio trasero. Así nos llaman ahora. Varios cañonazos hicimos también sobre ese tema. Pero no se los voy a contar todos, escúchenlos. 14 cañonazos en A Fondo, más la ñapa, que no se la cuento para que la escuchen. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. De corazón y desde el fondo de A Fondo. Hace unos días conocimos la noticia de que en RTBC, en la radio Cadena Nacional, se llama así, ¿no es verdad? Todavía se llama la así. Radio Nacional de Colombia. Es que la Radio Nacional de Colombia, pues decidieron contratar a 2 personas para hacer un programa, me imagino, de humor, de opinión. ¿Sí o no? Sí, pues si la realidad política de Colombia da para reírse o no. No. Opina y yo creo que la gente se ríe y después se llora. Y me pareció interesante porque era juntar 2 personas que se han hecho un nombre en un mundo que los periodistas siempre decimos, uy, no, ese mundo no, el mundo de los youtubers. Ustedes 2 son 2 youtubers con todas las, digamos, lo que eso implica. Bienvenido Wally, por primera vez aquí. Muchas gracias María Jimena por esta invitación. Y bienvenido Levi, que usted sí ya había venido acá. Sí, no, te agradezco que nos hayas traído para Levi defendernos. Rincón. Los 2 son 2 muy reconocidos youtubers de izquierda, diría yo. Y voy a decir más, no solo de izquierda, petristas. Ush. Pues yo creo que Wally hace una aclaración ahí. Wally, No, yo no soy petrista, yo me salgo de ahí. ¿Usted no es petrista? No. No, fregues. Pero a ver, explíqueme por qué no es petrista. Esto sí, es como, a ver, explique de una vez. No, yo creo que soy más progresista que petrista. Oh, ¿de verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Porque, no, hay gente que cree que, lo que pasa es que se ha creado en el imaginario colectivo que uno nunca ha dicho nada en contra de la ahora presidente Petro, pero realmente nosotros hemos tenido críticas fuertes. Es más, yo con Petro he tenido encontrones en redes sociales alrededor de varias cuestiones que han venido pasando y que pasaron antes de que fuera presidente también. Ah, sí, pero Petro ¿alguna vez le ha dicho a usted que usted es del Mossad? A mí Petro me lo dijo. Gustavo Petro, que me conoce perfectamente, me dijo que yo era del Mossad. ¿Usted ha tenido ese placer de pelear así con el presidente? Creo que no hemos llegado hasta eso, todavía. No, pues yo sí me considero petrista, digamos, en este punto. ¿Usted, Levi, sí? Sí, pues en este punto
de su gobierno y sobre todo en este punto. Alrededor de lo que está ocurriendo, yo creo, con la oposición que se ha venido deformando, creo que sí tomo un voto a favor de Petro y voy con ese proyecto hasta el final. O sea, como a ponerme de careta ahora no, porque yo lo he apoyado, he peleado con él por interno. ¿Por interno? ¿Por Lime? Pero siento que a pesar de que a él le guste poco lo que yo hago, pues esas diferencias personales están ¿Y usted en otra sabe parte. Que le gusta poco? Porque a él no le gusta la vulgaridad, la mía. Entonces, yo sí me paro ahora mismo con el tema de la consulta popular y de sacar las reformas adelante. Y si eso me hace petrista, yo me paro en la raya con el petrismo, ¿no? Y sobre todo por el gobierno por el que voté, ¿no? Yo lo que siento es que el proyecto está por encima del caudillismo. Entonces yo siento que he apoyado a Petro, que lo he respaldado en las reformas, que he estado pues al pie del cañón ahí para desmentir las cosas que se dicen sobre él, pero también creo que el proyecto tiene que seguir avanzando porque a este país le hace falta unos cambios estructurales fuertísimos, y este primer paso que se dio con la llegada de Gustavo Petro, importantísimo, era absolutamente necesario, y alrededor de eso yo siempre voy a estar respaldando las ideas que vengan de él, los proyectos que vengan de él, siempre y cuando se tenga en cuenta a la gente y siempre y cuando se tenga en cuenta todo el proyecto progresista en conjunto. Es decir, más allá de sus defectos personales o de sus virtudes, siento que lo que debemos hacer como país es unirnos alrededor de un proyecto y no de un proyecto, nombre. exactamente. Y no de un nombre, dice exactamente. Usted. Aquí han venido muchos, digamos, personas de izquierda que han trabajado por el proyecto de Gustavo Petro, pero dicen hoy que a la izquierda tiene que ser más que Gustavo Petro. Ajá, claro, pero hoy está representada, así es la democracia, ¿no? Así funciona en Colombia, ¿no? Hay una persona que representa ese proyecto. Hoy es él y pues toca apoyarlo, ¿no? Exactamente. Si él es capaz de tender puentes para que el proyecto siga, sería espectacular, ¿no? Que es lo que dice Pepe Mujica. Uno dejar... Tender puentes con Benedetti, con Laura Sarabia, con el Partido Liberal, el Partido Conservador, muchos años haciendo los cristianos, periodismo en Colombia, y entiendes muy bien que la corrupción la corrupción en este país funciona de forma autónoma, ¿no? Es capaz de moverse en cualquier ideología política y cambiar también de cara, dependiendo del gobierno que esté, el gobierno de turno. Entonces, cuando a vos te ponen el espejo al frente, pues la realidad no te va a gustar, ¿no? Y la realidad de Colombia es eso: nepotismo, burocracia, corrupción, mermelada, narcotráfico, paramilitarismo, y todas esas cosas no iban a cambiar porque llegase un presidente con un proyecto diferente al de los anteriores presidentes, porque de hecho no han cambiado porque mucho. Esa violencia, que es una violencia también clasista, ya está enquistada ahí, y quitarla, pues para quitarla se necesita mucho tiempo, pero hay que empezar, y se empieza por este gobierno, que no es perfecto, claro, como no lo ha sido ningún otro, pero por lo menos este gobierno se toma el trabajo de evidenciar que existe eso, que ese monstruo ha estado ahí siempre y ha cooptado absolutamente todo, ¿no? Y que viene desde las oligarquías, ¿no? Que viene desde las familias poderosas de este país, porque acá siempre hemos vivido con un moralismo en donde nos han vendido la idea de que las familias adineradas, las familias con plata, la gente de bien de este país, pues es de buenos modales, no tiene buenos comportamientos. Pero cuando tú entras a ver verdaderamente la realidad de esas familias, son gente relacionadas con narcotraficantes, con ampones, con contrabandistas, con asesinos, con paramilitares. Y cuando les muestras eso, o sea, cuando hacemos ese trabajo nosotros de decir, mira, es que este problema está aquí y no se va a ir, entonces es que vienen los ataques recalcitrantes de parte ¿De quiénes? De los periodistas de este país. Yo sí tengo que decir que tengo un problema con los periodistas de este país que se han prestado para seguir esa narrativa de que aquí nunca nada estuvo mal mientras estuvieron ellos en el poder, pero que el país se ha deformado y que el país está mal cuando llega un gobierno que es capaz de mostrar ese daño que ya han hecho durante tantos años. ¿Sabes? Vamos después al tema de los periodistas, vale, que yo creo que vale la pena. Perdóname, es que yo me voy emocionando. Wally, me sorprende que usted diga que usted es un progresista. Usted creó un personaje que es, pues muchos lo hemos visto en sus programas, sus informes, ¿no? Los informes que hace en YouTube. Y es una periodista, más o menos. O sea, ¿ese personaje cómo es? Ese personaje de Wally es un periodista que es de izquierda.
Sí. ¿O me equivoco? Pues lo que yo veo. Y pues que además es opinador y que además desde el comienzo del canal, que se llama, bueno, el programa se llama Wally Opina. Wally Opina, sí. Se estableció clarísimo que era antiuribista. Nunca traté de posar, por ejemplo, de objetivo en cuanto a ese tema, ¿no? Yo no puedo salir a defender algo que diga Álvaro Uribe porque, pues, no, yo no comparto en absoluto todo lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez en su vida. O sea, me parece que hay demasiadas cosas equivocadas y las pocas buenas que tiene no se las voy a reconocer, pues porque son antiuribistas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo eso lo he dejado claro desde el comienzo del canal, desde donde también, claro, damos las noticias de lo que sucede en el acontecer nacional, como cualquier otro medio, pero pues las cotejamos con un poquito de humor y establecemos nuestro punto de vista, es decir, nosotros tomamos postura hacia qué candidato vamos a votar, nosotros tomamos postura sobre qué pensamos sobre tal reforma, o qué pensamos sobre tal otra, o qué pensamos sobre ciertos políticos en este país, o sobre ciertos medios, o sobre ciertos periodistas. Sí. Mas nunca trató de ser un medio que le compitiera, como me lo dijo Néstor Morales, que le compitiera, por ejemplo, a Blue Radio. ¿Sí? O sea, no era mi objetivo era simplemente comunicar lo que yo pensaba sobre ciertos temas y llevárselos a la gente para que tuvieran como un resumen de noticias, pero también mi opinión acerca del tema. Pero de alguna manera usted fue, junto con Levi, los primeros que dijeron, bueno, aquí estamos los petristas, ¿no? Pues usted quedó ahí, los petristas, y nosotros vamos a tener una posición distinta, y empezaron a tener un auge en las redes, y la verdad que eso fue así. Y mucha gente empezó a decir, es que ustedes, sobre todo Wally, forman parte de esta red digamos, de ejércitos. De las bodegas. Bodegas de Petro para acabar con el buen nombre que además yo también he sido víctima de esas bodegas, pues yo he sido víctima de todas las bodegas. De todas las bodegas. De todas las bodegas, de las de Petro, de las de Uribe y de las del centro y para adentro, o sea, todas. Pero es cierto esa acusación que les hacen ustedes, que ustedes son los líderes de estas bodegas, que muchas veces usted, por cuenta de eso, usted se enfrentó con Vicky Dávila, pero quiero primero su opinión. ¿Vale? Hay gente, por ejemplo, a la que se le olvida el inicio, parte del inicio del término de bodegas fue una investigación que hizo La Silla Vacía, que además se ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que tenía que ver con unas personas que estaban haciendo campaña alrededor de Twitter con la campaña de Iván Duque y luego con la campaña de Fico Gutiérrez. De Fico, sí. Y luego hacían fotos con perfiles falsos, fotos con chicas que incluso habían fallecido, fotos con gente de Estados Unidos, y ponían ahí trinos alrededor de eso, y desde ahí empezaron a llamarse bodegas, y luego ellos acoplaron el término, como lo han hecho además en este gobierno, que el uribismo ha tomado términos que se ha usado desde la izquierda para usarlos en contra de quienes apoyamos el gobierno de Gustavo Petro. Yo por lo menos, yo no encabezo ninguna bodega, me parece bien particular porque la gente piensa que nosotros empezamos a apoyar a Petro o las ideas progresistas desde que llegó Petro. Y entonces la invitación es a que cojan los trinos desde hace 10 años y vean cuál ha sido nuestra línea cuando Petro no era presidente, y es que es la misma. O sea, nosotros no vamos a dejar de defender los derechos de la gente LGBTI, no vamos a dejar de defender el medio ambiente, no vamos a dejar de defender lo que hemos venido defendiendo porque llegue otro gobierno. Es muy distinto a otra gente que ha estado, por ejemplo, en medios y que han sido gobiernistas toda la vida, ¿no? Que, pues bueno, excepto con Petro, porque esa ha sido la excepción, pero los que apoyaron a Uribe, apoyaron a Santos incluso cuando Santos se le volteó a Uribe, y apoyaron a Duque, y así. Nosotros tenemos una postura, y es la postura que hemos seguido y no la hemos cambiado. Entonces no entiendo tampoco cuál es la vaina de decir que es que somos bodegas o que nos pagan por trinar, por ejemplo. Esa es la otra, que los pagan por trinar, porque eso fue toda una... A mí ahora últimamente sí Twitter me está bajando, desde que verifiqué la cuenta me pagan. Twitter, sí, me llegan $20, $30 mensuales. ¿De verdad? Sí, porque genero interacción, María Jimena. Pero a usted le han pagado, Levi. ¿Quién? O sea, pues esa era ¿no? Como la tesis, la acusación, el señalamiento, que decían que ustedes estaban siendo pagados
por el gobierno de Petro. Mira, uno habla desde su propia realidad, ¿cierto? Siempre que el primer contrato que tienen, sí es este. Sí, este es el primero mío, sí, de mi vida. ¿Sabes? No he trabajado. ¿El primero de su vida? Sí, ¿Cómo así? Porque yo no decidí un camino en el que no quería comprometerme, sí, ni jefe, ni nada de eso. O sea, la primera vez que te contratan, que son contratados por el gobierno. Sí. ¿Y lo mismo Wally? ¿O Wally sí tenía un contrato antes? No, yo antes yo me gradué de abogado en el 2016. Usted es abogado, ¿no? Yo soy abogado, yo me gradué en el 2016 y luego trabajé Bogotá, con la... ¿no? No, yo soy de Boyacá. Usted es de Boyacá, ¿de qué parte de Boyacá? De Sogamoso. Entonces, yo sí ya había trabajado con el Estado, no con el gobierno Petro, pero yo había trabajado en el gobierno de Carlos Amaya, en la gobernación de Boyacá. Amayistas, Pues, Amayista, yo de hecho hice un video criticando varias cosas de Amaya, con el cual rompimos cobijas. Pero sí, yo trabajé en la gobernación de Boyacá y esos fueron mis primeros contratos, pero ahí ya empecé el camino de ser youtuber y ya pues no volví a trabajar en contratación estatal hasta ahora. Con este programa que van a hacer en el gobierno de Petro. Mira, pero entonces te voy a contestar el tema de las bodegas. A ver, ¿cómo es? Mira, cuando tú trabajas para un medio de comunicación con agenda política y sigues las órdenes de tu patrón, ¿qué ejercicio estás haciendo ahí? El de una bodega, ¿cierto? Porque si tú no puedes tener opinión ni libertad de expresión y estás siguiendo las directrices de tu jefe que tiene intereses políticos, porque por eso compró ese medio y por eso te tiene ahí, tú haces parte de una bodega. Ayer Briceño, que es concejal por el Centro Democrático, se tomó una foto con Luis Carlos Vélez, que es el periodista que echan de la FM RCN por meterse con los intereses económicos de los dueños del medio. Si los dos están juntos y los dos trinan las mismas cosas y los dos se retuitean y los dos salen casi que al tiempo a decir las mismas cosas, ¿qué ejercicio crees tú que es ese? El de una bodega, ¿cierto? Puede ser que sea paga o no, yo no tengo cómo probar que les están pagando. Y si tú perteneces al centro, digamos Alejandro Gaviria, esta señora que Petro tildó de nazi, bueno, si tú haces también ese ejercicio, no sé cómo se llama, no me gustaría nombrarla tampoco. Claudia no es Claudia. Katy Gubina. Una tuitera. Una tuitera. Entonces ellos dicen que no son bodega, pero salen en la misma función, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahora todo el mundo tiene comportamientos de bodegueros. Claro. Todos son bodegueros. En eso se ha convertido la contienda política en Twitter. Pero volvemos al tema del clasismo. Cuando tú perteneces al centro político y a la élite colombiana, tú no eres una bodega, es una boutique. Pero vamos a lo que pues vinimos, porque ustedes comienzan un programa que me parece un acierto. Fíjese, yo tengo muchos cuestionamientos sobre lo que está pasando en RTBC con Holman Morris, pero me parece que esto puede funcionar, sobre todo si logran ser realmente cáusticos, no solamente con la oposición, sino son capaces de ser críticos, y sobre todo si RTBC de Holman Morris resiste esas críticas, porque tiene también muchas para hacerse. La experiencia que he tenido con este gobierno por el cual voté es que cualquier cosa que uno diga, primero tiene uno que enfrentarse con las bodegas, que son, no sé si son boutiques o bodegas, pues las bodegas están ahí. Depende del apellido. Bueno, a mí me tocaron, o las bodegas, lo que sea, pero también me enfrento con una falta de autocrítica de las personas que menos me imaginé yo que pudieran tener, como por ejemplo el propio presidente Gustavo Petro. Pero esa pregunta, ¿ustedes sienten que aquí ha habido una falta de autocrítica? O que no, o que la cosa va bien y que ha sido fácil ser crítico de un gobierno por el cual uno votó. El hecho de que uno haya votado, y le aclaro a Vicky Dávila, que siempre dice que es que los que votamos por alguien no podemos ni debemos levantar la voz ni ser críticos, es todo lo contrario, ¿no? El voto de uno vale precisamente para eso, ¿sí? Sobre todo si uno es periodista. Vale. Sí, yo creo que en conjunto ha faltado autocrítica. Es cierto, ha faltado, porque es verdad que ha faltado autocrítica. Yo hablo por mí. Antes de que iniciara incluso la posesión de Gustavo Petro, antes de la segunda vuelta,
pues yo hice parte de la gente que criticó la llegada, por ejemplo, de los liberales, de la gente que criticó la llegada de Roy y de Benedetti, y de esa clase de alianzas. Y de ahí en adelante, de cada cosa que me ha parecido que ha estado incorrecta, lo he dicho abiertamente. El caso de, por ejemplo, de la ONGRD con Olmedo, también. Pero dentro de la falta de autocrítica que existe, igual siento que ha sido más la autocrítica que ha tenido el sector petrista que el que ha tenido, por ejemplo, el sector uribista, si lo hacemos en esa comparación. Siento que se ha sido más crítico dentro del petrismo frente, por ejemplo, a la llegada de Benedetti, frente, por ejemplo, a lo que pasó con Olmedo López. Incluso el mismo presidente el día de la instalación del Congreso sale y dice, le pide perdón a los colombianos por esa situación, por ese caso de corrupción tan aberrante. Y siento que eso es algo que jamás en la historia del país había pasado. O sea, aparte de lo que ha hecho, por ejemplo, Ernesto Samper de decir que todo fue a mis espaldas, o de Juan Manuel Santos cuando dijo lo que dijo también, que fue parecido. ¿Cómo fue lo que dijo Juan Manuel? Bueno, algo parecido. El paro no existe. No, pero él dijo una vaina también que todo haya sido como que él no se haya enterado. Entonces, aparte de eso, siento que lo que hizo Gustavo Petro al poner la cara frente a los colombianos para decirles, vean, acá hay errores porque la corrupción está enquistada en este país y es algo que es muy difícil acabarlo en 4 años o de un día para otro. Creo que es parte del proceso que tenemos que seguir. O sea, por eso es que resalto tanto la llegada de Gustavo Petro y porque era bueno que llegara Petro, porque es un camino que se abre y es un camino que empieza a despejar y es un camino que empieza a liberar precisamente temas como la corrupción, ponerlos de frente, ponerlos a la vista de la gente y decirles, vean, es que esto no se puede ocultar, esto está aquí, pero estamos dando el primer paso para empezar a erradicarla. Entonces, llegan las entidades, llega, por ejemplo, el director de la SAE en ese entonces, Daniel Rojas, y empieza a descubrir que hay un montón de bienes que han pertenecido no a quienes merecen la reivindicación de los bienes que pertenecen al narcotráfico, como podrían ser los campesinos o las víctimas, sino que se los están dando amigos de un expresidente o a gente cercana al partido político de ese expresidente. Cosa que siempre pasó. Exacto. Entonces llega un nuevo gobierno y dice, vamos a destapar esto y vamos a cambiarlo y empezamos a entregarle estas propiedades a los campesinos, a los que han sido víctimas, a los estudiantes, etcétera, etcétera. Manguito sabe muy bien cómo funciona eso. Yo creo que la autocrítica está. Lo que uno no puede hacer es montarse en la narrativa de la oposición para hacer autocrítica, ¿me entiendes? Hay que trazar una línea porque la oposición miente todos los días. Tiene un aparato de poder financiado por gente con mucha plata para mentir todos los días y mienten e insisten en la mentira. Y cuando uno quiere hacer autocrítica, lo que tiene que hacer es diferenciarse de ahí. Y es muy difícil en este país porque ese sí es un país polarizado, ¿no? Nosotros hemos contribuido a esa polarización. Bastante, diría claro, yo. Pero es que, hay que entender los contextos, María Jimena, y en algún momento era necesario combatir la desinformación de una forma certera, ¿me entiendes? No llegar con medias tintas. Digamos aquí, la gente tibia no ha servido para un culo en este país. No ha servido para ni mierda. Y eso uno lo tiene que decir, uno tiene que tomar una postura, porque si uno no toma una postura, uno no va a cambiar nunca nada. Y las cosas se cambian desde el caos. ¿Entiendes? Si uno no va y profundiza en el caos y arma un mierdero... Eso es lo que está haciendo Petro ahorita. Claro, y es lo que hay que hacer, porque la política no es la política para el presente. La política también es para el futuro, ¿sabes? Entonces, sí, pero y uno tiene que dejar precedentes, María Jimena. Pero una pregunta, entonces usted cree que, porque a mí me parece que lo que está haciendo el presidente hoy, llamando a la consulta, una consulta que no hay cómo pagar, ¿no? La plata de los maestros, no hay cómo pagar los subsidios de energía, porque no hay plata, pero entonces vamos a gastarnos una millonada en una consulta para ver si los colombianos quieren hacer reformas que desde luego todos y muchos queremos. Claro. ¿Sí? Pero ¿no le parece que eso ahí sí merece, o sea, faltando 1 año y medio? Es que no tenemos plata. No hay plata. ¿Para quién es la democracia, María Jimena? Se la pregunto a para usted. La gente, usted, ¿no? Es aquí el entrevistado. No soy yo la que estoy... soy yo la que pregunto y usted la que responde. Es para la gente, digamos.
si hay un Congreso viciado, enviciado también, manipulado, embilletado, con relaciones bastante densas y que no legisla para el pueblo, ¿qué se debe hacer entonces? El país votó por esas reformas. Petro fue claro con su agenda y con sus promesas en campaña. La reforma a la salud iba, la reforma laboral iba, la reforma agraria iba, la reforma a la educación iba. Quienes se unieron al proyecto político de Gustavo Petro sabían que esas reformas iban a estar en marcha. ¿Por qué ahora se bajan del bus? Porque hay intereses económicos detrás, ¿no? ¿Quiénes se ven afectados con las reformas? La gente que toda su vida ha evadido impuestos en este país, la gente que toda su vida ha vivido de la explotación y que ha vendido el cuento de que el capitalismo y el neoliberalismo, pero en realidad son rentistas casi todos, casi que con comportamientos feudales, y vos sabes porque vos los conoces, a casi todos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se gobierna para la clase popular, estalla de nuevo, volvemos al tema del clasismo. ¿Por qué hay que sacar a la gente a que se haga cargo de las cosas que la van a beneficiar? ¿Por qué? Si es que la gente tiene que estar ocupada trabajando, si es que la gente tiene que estar ocupada cumpliendo horarios, si es que la gente tiene que estar ocupada en cualquier cosa menos en política. Y de ahí es que nace la idea de comunicar para esa gente. De ahí es que a mí no me interesa, digamos, llegar y hablar para Alejandro Gaviria. A mí no me interesa hablar para Pacho Santos, a mí no me interesa hablar para Luis Carlos Vélez y para el papá. A mí no me interesa que esa gente me escuche, ni el sector intelectual de este país. Me interesa que la gente pobre de este país, a la que la han alejado de la realidad política, tenga el conocimiento, por lo menos la información de saber lo que pasa acá y pueda pelear por un llamado popular como el que está haciendo Gustavo Petro. Que sepan que las reformas son para ellos y que el Congreso no puede estar en la mitad hablando de democracia sabiendo que tienen intereses económicos para tumbar las reformas que los beneficien a ellos. Entonces yo sí creo que cualquier gasto es necesario para que la democracia se siente en este país, porque aquí no se ha conocido la democracia sino hasta la llegada de este gobierno, que es otra cosa de la que no se habla. Bueno, en eso no estoy de acuerdo, pero... A mí sí me parece que sí. No, yo creo que uno de los problemas que ha tenido Gustavo Petro ha sido precisamente que genera unas cantidades de esperanza en la manera también como iba a hacer la política, y resultó haciendo la política de la manera más parecida a la que se venía haciendo tradicionalmente. Esa es una de las decepciones, por ejemplo, que yo he tenido como votante de Gustavo Petro. Pero yo quiero hacer esa reflexión. Yo siento otra cosa, fíjese, yo siento que la oposición ha sido un fracaso como oposición. O sea, la derecha... O sea, aquí perdimos una gran oportunidad. Y es que también fueron un fracaso gobernando. Gustavo Petro llegó con todo para hacer. Y hasta el sol de hoy, a pesar de todos los errores que uno le pueda, y aciertos que pueda tener el presidente Gustavo Petro, no hay una derecha constituida. Es impresionante. Es la primera vez en la historia de lo que yo me acuerdo, digámoslo así. ¿Y por qué te diste cuenta de eso? No, lo que me afana y es mi pregunta, o sea, yo cada vez que oigo a Gustavo Petro dice que es que la derecha, no sé qué, nos tiene cercados, yo me pregunto, ¿no será más bien una autoimplosión lo que está pasando? ¿No fue falta de tacto? O sea, Gustavo Petro tenía todo para comenzar desde el primer día, para pasar todas sus reformas, es más, pasó dos muy importantes. Yo creo que... Y cada vez se fue él mismo enredando. Y hoy la culpa es de quién, según Petro, de la derecha. La pregunta es, ¿ustedes sí creen que la derecha, o sea, y en ese sentido, ¿ustedes creen que si estamos ante una derecha que está parando todo? Yo no la veo. Ustedes me lo explíquenme dónde era, a ver, encontrémosla. Pues, está hablando Uribe, si Uribe se sienta con Petro. Yo siento que... Sí, Uribe se sienta con Petro. Hay unas dinámicas muy difíciles de cambiar. O sea, por ejemplo, lo que pasa alrededor del Congreso y la aprobación de las reformas, cómo se maneja la política para llevar a cabo cada una de esas reformas, es una cosa que va más allá de los intereses de la presidencia, y es una cosa que ha pasado siempre, incluso cuando Juan Manuel Santos, y cuando se empezó a usar el término de la mermelada y todo esto, sí, los grupos indicativos y todo, lo que se veía era precisamente ese manejo del poder con necesariamente la derecha incluida y los clanes tradicionales políticos incluidos
para poder llevar a cabo las reformas. Y eso es lo que ha venido, por ejemplo, pasando con esta reforma que viene ahora a entrar en un juego político frente a las elecciones del 2026. Entonces, sí hay un saboteo por parte de la derecha frente a lo que se ha querido construir. Hay un manejo generalizado del poder, porque además hay que entender que regionalmente la izquierda no tiene la cantidad de políticos que debería tener para poder llevar a cabo una reforma, teniendo en cuenta que los políticos regionales, incluidos diputados, alcaldes, gobernadores y sus representantes a la Cámara, no hay un acuerdo entre esos políticos que representan a la región y quienes están en el Congreso de la República para llevar a cabo una reforma, porque no son tantos. Entonces, esas son las falencias que hay dentro de lo que tiene que ver con la ejecución política alrededor de las leyes, por lo menos, o de las reformas. Y desde ahí se construye un saboteo. Se ha construido un saboteo desde lo político y se ha construido un saboteo mediático, porque el saboteo mediático ha sido gigantesco. O sea, la desinformación que dan todos los días, además avalados, pues, lo que acaba de decir Ley, por políticos de derecha y por gente afín a la derecha, es de un tamaño desproporcionado. O sea, es una cosa que yo creo que yo no había visto jamás. O sea, las mentiras que se van inventando todo alrededor del imaginario colectivo que se van inventando. Como por ejemplo, dime. Que Petro es drogadicto. esa no. Yo creo que yo te he querido mucho, yo te amo a ti. Yo te lo he dicho muchas veces. Se puso polémico eso. No, pero sí creo que uno tiene el derecho de decirle cualquier cosa a quien se le dé la gana, ¿me entiendes? Sobre todo nosotros que no tenemos ningún tipo de respeto. Nosotros salimos a la calle y nos insulta todo el mundo, y nosotros no nos hemos ganado como el respeto, por ejemplo, de Felipe Zuleta, ¿no? Y es una cosa que a mí no me deja dormir. Yo no puedo dormir cuando Felipe Zuleta dice que yo soy un gamín, por ejemplo, o Néstor Morales, ¿me entiendes? Pero cuando uno dice, mira, es que el presidente tiene que decirle al país si consume o no consume droga, o si es drogadicto. Que tienen que hacerle exámenes. Yo creo que ahí uno tiene que, si el presidente consume drogas, yo muestro las pruebas y digo, no invito a un debate hablando de una posible drogadicción del presidente, porque eso afecta, daña nombres, ¿no? Y yo creo que eso repercute también contigo desde ahí. Hay un sector del petrismo que es muy tocado, ¿no? Claro, somos muy agresivos. ¿Somos qué? Somos muy agresivos. Ah, no me digas. Sí, somos. Hasta ahora, bueno, qué bueno que lo reconozcas. Yo soy agresivo, María Jimena, yo soy muy agresivo. Pero creo que ese tipo de cosas no le hacen bien. Pero yo pregunto. Yo hice una carta que, entre otras, tuvo una reacción interesante por parte de Levy cuando todo el mundo me atacó. El que nunca me atacó fue el propio presidente Gustavo Petro. Dijo que tomaba tinto, ¿no? Porque dijo que lo único que tomaba... Ahí está el café. Y ustedes les creen, claro. ¿Y ustedes creen? ¿Que toma mucho café? Pues si se acuesta tan tarde, yo creo que sí. Pero, a ver, es que el problema no es, como lo dije muy claramente, si su vida personal, me parece que uno no tiene por qué meterse en su vida personal. Solo cuando esa vida personal sí afecta. Y a mí lo que me estaba preocupando y me sigue preocupando es esa delegación de poder que hubo en una persona que no tenía experiencia, como era, en ese caso, en ese momento, Laura Sarabia. Sí. Y entonces eso me parecía que una persona que quería cambiar el poder, que quería cambiar las formas de hacer política, pues ese no era un buen comienzo. Y sí hay un alejamiento del poder de Gustavo Petro. Y lo que yo lo invitaba, como persona que además voté por él, es, oiga, si usted tiene un problema, todos tenemos depresión, todos tenemos un problema, dígala, cuéntele. En ese momento Gustavo Petro tenía el 60%. Sí, es que... de aceptación. Y yo le digo, si el presidente Gustavo Petro sale y dice, oiga, sabe que sí, yo tengo este problema y me lo voy a pelear, ¿sí? Yo le juro que no hubiera habido ningún problema. Ahora ya no se puede, ahora ya es otra cosa, porque ya pues esos vacíos se están llenando y él siempre deja esos vacíos. ¿Por qué? No sé. El poder de forma, María Jimena. No bueno, no lo digo yo. Claro, pero no solamente a Petro, a todos. Todo aquel que tenga una relación con el poder se ve deformado. Eso siempre se ha dicho, ¿no? ¿Qué pasa también con el tema de Benedetti, que ha sido como la carta que se juega a la oposición en Colombia? Mira, Benedetti incomoda ahora que está en el gobierno de Petro.
e incomoda más cuando le gana la pelea a Sarmiento Angulo y a Néstor Humberto Martínez, ¿no? Dos criminales, para mí. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo le tocó pagar una multa por corrupto a la justicia de los Estados Unidos, y ¿qué hicieron los medios de comunicación? Lavarle la cara, ¿no? No, yo no. No, tú no, porque yo sé que tú no. Yo es verdad cuando digo que te Yo quiero no. y te admiro, verdad, Yo no. es verdad. Por ejemplo, la pelea que tuviste con los Char, ¿me entiendes? Y si quieres que plantee una diferencia entre tú y Vicky Dávila, que no debería de ser así, porque no es... a ti no te tienen que comparar con Vicky, pero yo lo quiero hacer hoy acá. Claro. Mira, mientras tú denuncias al clan Char y hablas de corrupción y prácticamente que te juegas la vida, porque yo leí una tus columnas cuando salías cada 8 días denunciando al clan Char, que es un clan de corruptos y de narcotraficantes. Vicky Dávila busca acercamientos para que le financie su campaña. Entonces, el dolor, para llegar al punto, es cuando tú escribes que si Petro es drogadicto, no, claro que duele, porque viene de parte tuya. Si lo escribe Vicky Dávila, uno se caga de risa, ¿sabes? Uno dice, ¿qué le pasa a esta ridícula? Pero como viene de parte tuya, tal vez por eso es que la gente siente ese dolor. Ahora, volviendo al tema de Benedetti, Sí. Benedetti prácticamente que también logra la reelección de Santos. Benedetti estuvo en el gobierno, es verdad, cierto. tú lo sabes. Sí. Benedetti está en el segundo periodo de Juan Manuel Santos, compartiendo con ministros que después fueron ministros en el gobierno de Petro, como Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, mientras fue ministro de Educación en el gobierno de Santos, nunca tuvo una queja de Benedetti, y Benedetti ya tenía investigaciones en ese momento. Pero ahora que está en el gobierno de Petro, tiene todas las quejas posibles, y eso también es hipocresía, ¿sabes? Porque cuando Gustavo Petro empieza su campaña presidencial y se une a Benedetti, todo el sector progresista, toda la oposición y todos los que se unieron sabían a qué jugaba Benedetti. Entonces, jugar ahora con el tema de que Benedetti esto y que Benedetti lo otro, no, Benedetti lo ha dejado claro, yo apoyo este gobierno, yo tengo que recibir lo mío. Y me parece que en ese sentido, el tema de cómo funciona la política acá, la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior es para poder lograr las reformas. Y es una jugada política que tampoco ha escondido Gustavo Petro. Pero mira que no solo el progresismo de Alejandro se molestó, es que los que más ¿El progresismo de quién? Digamos, eso es lo que estás diciendo tú. Alejandro no es progresista. Bueno, digamos que sectores del extremo, sí, del centro, se molestaron o cuestionaron al presidente por la llegada de Benedetti. Pero es que lo que pasó fue todo lo contrario. Quienes más se molestaron fueron los petristas. Claro, obvio. Y entonces hubo un sindicato, y este sindicato se produjo antes del famoso Consejo de Ministros, que terminó siendo televisado, y eso pues produjo de nuevo una implosión dentro del propio gobierno. Entonces sí fue una reacción pues de las propias tropas, digámoslo así, desde ese lado que terminó pues ganando Benedetti, porque salió Jorge Rojas, que era un tipo excelente, o sea, salieron personas muy buenas, que eran propias tropas. Mira, a Gustavo Petro se le exige cuando llega a la presidencia de la República que tiene que hacer un pacto con todos. Se le exige, no, es que gana con ellos. Claro, pero porque si porque Gustavo no le daba, Petro... no le daba de otra forma. Pero donde Petro, en los primeros nombramientos de sus ministros, se la juegue por sus amigos o por la gente cercana a él, no. ¿qué van a decir? No, se formó una dictadura, un régimen autoritario, el holograma de Stalin, de la pregunta Lenin. es ¿por qué rompe esa coalición que le iba tan bien? Porque lo decepcionaron. O sea, mira, Alejandro Gaviria entra como ministro de Educación y empieza a dinamitar desde adentro. No. José Antonio Campo pasó una reforma tributaria que es la única buena que ha pasado Petro. Pero si vos haces parte de un gobierno y si sos nombrado por el presidente es su jefe. Sí. Y si el jefe tuyo ve que no sirves para el proyecto político, te puede sacar. ¿Cuántos cambios hizo Santos? ¿Cuántos cambios hizo Uribe? ¿Cuántos cambios hizo Duque? De eso nunca se habló, ¿no? Porque como eran gobiernos de derecha, bueno, es que se puede hacer, porque es que es por el bien del país, pero ahora que los hace Petro, no, todo es un caos, todo es horrible, porque sucede esto, está descontrolado, hay ausencia de poder. Es malo que Petro Pero cuando se transmiten los consejos ministeriales, también está mal, ¿me entiendes? Porque Colombia ha sido un país en donde todo se ha manejado de puertas para adentro, que es lo que ha hecho muy bien la oligarquía. Mira, nuestras familias son unas familias de mierda casi todas, pero tenemos que salir a decirle a la gente que no, que nosotros somos el ejemplo a seguir y somos los llamados a gobernar. Un ejemplo que yo te puedo poner acá es Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué? Porque el abuelo de él, según archivos desclasificados de la DEA,
le abrió consensos al narcotráfico en los años 80 en Colombia, pero él sale a hablar como si él fuera diáfano y si él fuera el llamado a gobernar porque es un Uribe Turbay. No tiene la culpa. Que me acuerdo mucho porque yo era joven y fue no tiene la culpa. El Estatuto de Seguridad. No tiene bueno, esa es otra. No tiene la culpa, pero tampoco puede hablar desde un lugar en donde prácticamente él está sano, impoluto, y es el hombre llamado a gobernar simplemente porque, o sea, para utilizar el apellido de su familia como capital político, sí, pero cuando le toca reconocer los desaciertos de su familia en materia de corrupción y de narcotráfico, entonces no. Entonces, ¿con qué rasero uno mide a esas personas, me entiendes? Pacho Santos, Rafael Santos. Pacho Santos es un tipo que está en contra de la reforma pensional, pero que tiene una mega pensión. Rafael Santos es un tipo que está vinculado en el tema de corrupción, de desaparición de dinero de la salud de los colombianos. ¿Por qué salen a hacer oposición? O vinculado, como no, si formó parte de una junta. Sí, que se robaron la plata, María Jimena. Es distinto, o sea, se robaron la plata. A mí se robaron aquí la plata. Aquí lo digo yo, y si me tienen que denunciar, para mí se robaron la plata. Pero entonces salen a venderse como los salvadores del país, Pacho Santos organizando marchas. Mira, si algo yo disfruto del gobierno de Gustavo Petro, es que un man como Pacho Santos esté organizando marchas y salga a caminar la séptima. Claro, yo digo, por favor, tienen razón en una cosa, la derecha, lo que ustedes llaman la derecha, no tiene autoridad moral para hablar de transparencia, pero yo sí creo que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos problemas en materia de transparencia. Como todos. Y en manejo, claro, como todos, pero lo que queríamos era que este fuera distinto. Esa era la diferencia. Y me parece que ahí sí que no hay mucho que mostrar. Mira, o sea, del Petro inicial que dijo fiscal, investigue a mi hijo, investigue a mi hermano, pues acaba de nombrar en la DIAN a nada más ni nada menos que a Luis Eduardo Ginás, que es el director de la UIAF, y adivina quién era, que además no le he ido bien. ¿Quién era? El señor Ginás. ¿Tú sabes quién era? Pues te lo cuento. Cuéntame. Era el jefe de la UTL de Nicolás Petro, cuando Nicolás Petro era miembro de la Asamblea del Atlántico. Sí, Wally. ¿Alguna? Yo he dicho... A ver, es que eso es lo que a mí me desconcierta. Mira, la verdad, sí. Yo he dicho que Nicolás Petro es un criminal. No tengo tampoco ningún problema en reconocerlo. Eso tampoco lo hemos podido probar. Si usted no, sí. Pues para mí, si te enriqueces ilícitamente y te aprovechas de un movimiento popular, y mientras la gente estaba saliendo a poner el pecho para que el papá fuese presidente y tú estabas haciendo negocios por debajo para obtener plata a través de manejos poco legales de ese dinero, pues para mí es un criminal. Si Petro se va a amputar porque yo pienso que el hijo es un criminal, pues se puede amputar, ¿me entendés? Igual yo sigo siendo petrista. Pero las cosas hay que decirlas. Mira, en gobiernos pasados, cuando se descubre, y las comparaciones son odiosas, cuando aquí se descubre que los hijos de Uribe se enriquecieron ilícitamente, lo primero que salió Álvaro Uribe Vélez a decir es que sus hijos eran trabajadores que vendían manillas y molían de sol a sol. Pero si tenés un presidente y dice, si mi hijo ha incurrido en actos criminales que rayan en la legalidad, que lo investiguen. Eso también es un precedente democrático y político en este país, ¿no? O sea, que si han habido cambios sustanciales, los han habido. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una visión muy centralista de la política. Los cambios estructurales se dan en el campo también, en el monte. En el ejército, que tanto ha defendido la derecha, que los ha llamado héroes de la patria y que los ha mandado a darse plomo con otros pobres, porque la guerra es pobres contra pobres, pues ha sido Petro quien verdaderamente ha beneficiado más al ejército que los propios gobiernos de derecha. Ellos mismos lo lo han reconocido. Entonces, yo creo que la derecha en este país es utilitaria y a raíz de que ya no tienen ese juguete para poder utilizarlo, es que salen a hacer... sobre todo. Claro, salen a hacer ese tipo de oposición, digamos, que habla muy bien de lo que ha sido ellos también toda la vida, ¿no? Gente rapaz, criminales, paramilitares, de todo. Me va a tocar llamar aquí a Miguel Uribe. Bueno, Miguel Uribe no quiere venir acá, pero... Me bloqueó. Me bloqueó. No, me toca llamar a Rafa, ¿a qué? A Pacho Santos, a todos ellos. ¿Sabes que yo tengo una anécdota con Pacho Santos? Pacho Santos me iba a pegar. ¿Te iba a pegar? Aquí cuando yo vivía en Rosales, que fue, yo creo, una de las peores experiencias de mi vida, haber vivido en Rosales. Una vez me crucé con Pacho Santos. ¿Por qué? Porque Pacho Santos estaba haciéndole campaña a su hijo para la Cámara y yo no lo vi y él no me vio. Y me iba a pasar el volante. Entonces quedamos así de frente él y yo.
Y yo le dije, hola, criminal. No. Y se enojó Pacho Pero y me iba a pegar con los escoltas. Y voy a decir, su hijo es muy importante. No, yo le dije a Pacho, ¿Qué? no al hijo, criminal, a Pacho. Bueno, Pacho es criminal. Hecho... A mí sí me parece que Pacho es criminal. No, yo aquí vamos, o sea, yo tengo muchísimas discusiones y he peleado muchísimo con Pacho, pero llegar a decirle criminal todavía no llego yo. Veas la diferencia. No lo digo por ti. No, o sea, yo lo digo por mí. Si, digamos, Mancuso dice que se reúne con él para financiar un bloque paramilitar, pues para mí, ¿qué es eso, no? Criminal. Pero bueno, sigue, Wally. Está buenísima la charla. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a ser este programa? Porque va a ser ¿qué? O sea, va a ser, digamos, ¿cómo va a ser? Porque estoy viendo que en muchas cosas son muy parecidos, digamos, en el fondo. Ajá. O sea, entonces, ¿qué? ¿Se va a convertir esto en el programa de más crítico de la derecha, que en mi concepto, ojo con crecerla, ¿no? Porque es que hoy no tenemos una derecha muy importante. Sí. Entonces, ¿se va a convertir en eso o qué es lo que va a hacer? Y si van a criticar algún día lo que pasa en... Hay mucha gente me preguntaba que... A Holman Morris. Hay mucha gente me preguntaba que qué iba a pasar con Wally Opina cuando ganó Petro. Decía como, bueno, y ahora si no hay presidente... Ahora si no hay presidente para criticar, ¿qué van a hacer? No sé qué... Pero realmente no, o sea, la oposición ha sido tan mala que nos ha dado material hasta el sol de hoy. Sí. Y afortunadamente la gente sigue ahí viendo los contenidos y sigue ahí muy pendiente, porque precisamente hacen el ridículo casi que todas las semanas. No, todas las semanas. No, además que la política da mucho, ¿no? Digamos, el Consejo de Ministros, si hacen uno semanal, nosotros tenemos para hacer programa todas las semanas, claro. María Jimena. ¿Sí ves? O sea, es que... Pero hay que analizarlo bien, ¿no? Fuente inagotable de cosas. Claro, sí, es una fuente inagotable. Si Rodolfo Hernández hubiese ganado, nuestros canales en estos momentos tuviesen más de 1 millón de seguidores. Oiga, yo pondría en ese último Consejo de Ministros, salió una persona que conozco mucho, Gloria Miranda, a anunciar el nuevo programa de sustitución de cultivos de hoja de coca, que es exactamente al programa, es igualito al programa que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos con el PENI. Es increíble. Claro. No podemos poner lo que dijo en el 2017, Santos llegó a un sitio y creo que era en Catatumbo, en Putumayo, y arrancó la hoja de coca y dijo, comienza, es exactamente igual. Claro, es que al gobierno de Santos se le reconoce que le apostó a la paz. Y también estaba Benedetti ahí, ¿ves? es que uno tiene que reconocer a lo que le apuesta al gobierno. Y la oposición le dice a la gente que, por ejemplo, Petro es un radicalizado de izquierda y realmente hay muchas posiciones parecidas a las de Juan Manuel. Pero entonces les pregunto, ¿ustedes creen que Petro es de izquierda? Para mí es un hombre liberal, progresista. Para mí socialdemócrata. Es un hombre que apuesta siempre a la democracia y lo puedes ver cuando sale la oposición a marchar o cuando le da vitrina a la oposición y cuando permitió la réplica al Consejo de Ministros, que al final no hicieron porque pues sabemos que la derecha aquí no tiene nada de qué hablar, ¿no? Y no tienen nada que decir. O sea, lo único que saben decir es para Petro. Entonces, el hecho de que no persigan periodistas, en el caso tuyo y la pelea que tuvo contigo, yo estoy seguro y yo podría incluso... ¿Tú crees que yo soy del Mossad? No, María Jimena. Yo no creo que tú seas del Mossad, ni creo que seas sionista, ni... Tampoco, además, en las redes me dicen que soy sionista. Yo no creo eso. Sí. Yo no creo eso de vos. El presidente me dijo que yo era del Mossad. Pero también siento que si en algún momento te sientas a hablar con el presidente van a salir cosas muy buenas de ahí. O sea, yo creo que tú eres la mejor periodista en el país. Yo te lo he dicho todas las veces posibles, siempre te lo he reconocido, pero creo que frente a un genocidio a puerta abierta que estamos viendo todos y toca tomar postura, a mí me parece que el presidente hizo bien. Decir, mire, están asesinando palestinos, están matando a los palestinos. No, pero es que esa no es la discusión. Sí, claro. No, entonces, pero por ahí, digamos que ahí me parece que hay tema... cambio de política interesante, política internacional. Y siento que... No, yo en eso es que el problema, lo absurdo es que utilice términos para golpear a los periodistas que además él conoce. Pero bueno, eso independiente. El programa no es sobre mí, sino sobre ustedes. Claro, no, pero si ustedes dos se sientan a hablar, yo creo que sería muy
bueno para el país, ¿sabes? Porque si algo reconoce Petro es entender que han hecho un buen trabajo periodístico en Colombia. Eso también, vos sabes cómo son las cosas, o sea, si estuvieras en el gobierno de Uribe, posiblemente ya tuvieses tenido que ir del país. Sí, claro. Bueno, saben, eso ¿no? es eso. Pero ahora vamos, yo le voy a. Bueno, nombrar... preguntarnos por el programa, que yo quiero hablar del programa también. Pero es que cada vez que les pregunto por el programa me termino hablando de la política. Estamos hablando de la política y todo, pero yo quiero ustedes van a empezar un programa en plena campaña electoral. Por lo menos 2 veces al día hablo de vos con alguien. El programa es de crítica mordaz hacia el sector político que hace oposición, pero no quiere decir que no vamos a hacer autocrítica. Bueno. Sí, vamos a hacer autocrítica. Bien. Ojalá. Sí. Porque nosotros ya teníamos un programa parecido en YouTube. Llamado La Cloaca, que viene del hecho de que Luis Carlos Vélez dijo que Wally pertenecía a una cloaca, porque Luis Carlos Vélez tiene algo personal con Wally. No, aparte me dijo ballena. Sí, se metió físicamente. Y cuando él me dice a mí eso, la Flip no le llama la atención, pero la Flip sí llama la atención para otras huevonadas, claro. ¿No? Entonces, dijo que lo que Wally representaba era una cloaca. Entonces, inmediatamente nos sale la idea de hacer un programa. A ver, ¿por qué? También tengo que decirlo aquí. Yo estoy agradecido con Wally. Wally fue quien me invitó a mí a hacer un canal de YouTube, me mostró el camino. O sea, usted es el primero, ¿no? Wally es el primero. Y Wally no fue egoísta, digamos, conmigo. Yo hacía otras cosas en redes. Me dijo, ven, hace esto y lo otro. De Cali, ve. Me recibió aquí en Bogotá y yo siempre voy a estar agradecido con él, ¿me entiendes? Es como la persona que me metió a mí en esto. Entonces, si viene Luis Carlos Vélez y se mete con quien, el primero es mi amigo y es la persona que me ha ayudado a mí a hacer todo, pues también es una pelea conmigo. Entonces, La Cloaca nació a partir de esa crítica hacia Wally y pues para demostrarle que, mira, no es tan fácil abrir un canal de YouTube y hacer visitas. Lo que hacemos nosotros tampoco es una vaina ahí que es un regalo, pues ahí, porque no. Esto tiene un trabajo y al final termina dándonos la razón porque a ellos los echan de esos canales. A raíz de la pelea con Wally viene el despido de Luis Carlos Vélez y a raíz de la invitación de María Andrea Nieto a debatir en Revista Semana, viene la echada de ella de allá, ¿no? Porque a mí me iban a llevar a la Revista Semana a debatir. ¿De verdad? ¿Por qué? Un domingo. María Andrea Nieto me invitó a debatir a su medio de comunicación y yo le dije, listo, vamos a debatir, porque ella decía que a mí me pagaban, que yo era una bodega paga. Sí. Y yo le dije, su papá es un corrupto que ha recibido contratos de Odebrecht y del carrusel de la contratación, y eso es una corrupta que desvió contratos en el SENA. Tengo las pruebas y voy a ir a debatir con usted. Y espero que usted me muestre las pruebas a mí de lo que está diciendo. Y el día del debate, yo ahí con Wally, pues a que Wally vía hacer el trabajo periodístico, pues mío. Wally es periodista, Wally entiende muy bien de periodismo. Wally sí. Es un youtuber periodista. Sí, él sí. Periodista. Y entonces ella se bajó. Su Wally sí tiene mucha investigación. Sí, Wally sí. Wally es un... Willy sí, usted no. No, yo soy mucho más visceral, como más de la pulsión. No me diga, yo soy de la pulsión, de la pulsión. Visceral? No sí, parece, de la pulsión. Yo no salgo parece. con la pulsión de muerte ahí y yo busco que la gente se incomode y me odie mucho cuando hago el programa. Entonces, María Andrea Nieto se bajó, no quiso debatir conmigo, me llaman a mí, un periodista reconocido, muy reconocido en este país, y me dice, mira, María Andrea Nieto la van a echar de Revista Semana por ponerse a haber hecho eso. Y la echaron a los días. Y María Jimena, hay que decir que una semana antes, o sea, armó un María Andrea Nieto hizo toda la parafernalia. Se me vino semana encima. O sea, le decía en Twitter, dígame cuándo, cómo quiere, sí, no, a quién va a llevar, cuántos asistentes quiere que tenga yo en semana. O sea, imagínate el show que estaba montando María Andrea. Yo creo que en algún momento ella estuvo en la dicotomía de decir, bueno, o quedo como un culo, o hago el debate con Ley, mentiras, o renuncio. Y no voy. Y pusieron una foto, la de anunciar el debate, y no sé cómo consiguieron la foto más horrible mía. La más horrible, y me pusieron así con una sombra negra, pues, y a ella, no sé de dónde sacaron esos filtros, porque se veía muy bien, ¿no? O sea, ella estaba entre no ir y quedar mal, y decidió no ir. En la foto se veía hermosa, angelical, y yo dije, no, estos hijos de puta me ganaron el debate, ¿no? Pero ese día se bajó, la echaron de semana, y ahora Luis Carlos Vélez y María Andrea Nieto, cada uno tiene su canal de YouTube. Imagínate. Están haciendo lo mismo de ustedes. Después de haber despotricado
de los youtubers, de habernos insultado, y una de haber tratado mal a la gente que está en redes sociales, ahora son colegas. Por eso yo te quiero a ti, porque tú no fuiste déspota con nosotros porque nosotros estamos abajo en la alcantarilla. No. Pero según ellos, pero entonces al final es como tú no puedes entrar a la radio, qué vergüenza que entres a la Radio Nacional, tú no eres periodista, tú no puedes hacer radio. Pero ellos sí pueden ir a YouTube. Y yo no les estoy diciendo, tú no puedes venir a YouTube, tú no tienes, qué vergüenza que estés acá en YouTube. No, porque la comunicación se va transformando, ¿sabes? Y tú lo entendiste, pues está en Spotify. Pero no puedes coger y YouTube decir... hace muchos años. Claro, no puedes antes que Wally estaba. creerte el dueño de las formas de manejar la comunicación en Colombia. La comunicación es de todos, ¿me entiendes? Y ya hay que sacarla de esa etiqueta de que solamente... En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que esa pretensión que tiene el periodista o los periodistas es decir, es que los youtubers allá, ¿no? Son allá. No. Porque los que de verdad hacemos el trabajo bien son los periodistas. Eso se acabó, ¿sí? Eso hay que... Esas fronteras ya no existen. Y como dices tú, los youtubers hoy también son Luis Carlos Vélez y María Nieto. No, es tipo de Santiago Ángel que dice que yo no me merecía al Simón Bolívar porque nunca había pisado una sala de redacción. A esa clase de gente es que nos referimos. Pues uno se pone más profundo, pues el periodismo es aire y sonido, ¿no? Y eso no es de nadie. Eso no tiene dueño. Pues. En eso sí. Y bueno, ya a ustedes les va a tocar en ese programa una cosa que son las campañas, o la campaña. Bueno, además de la consulta popular, si es que se hace esta consulta sobre las reformas. Pero entonces yo quiero hacer una bueno, es que ya llevamos 50. Bueno, se acabó esto. Hay que quitar una palabra solo para definir los nombres de los candidatos que voy a dar. Comencemos por uno de la casa de ustedes. Digo yo, Gustavo Bolívar. Wally. Honesto. Trabajador. Le costó trabajar. O sea, Gustavo Bolívar es de esas personas que yo estoy absolutamente seguro que no se roban. Sí. Trabajador y honesto. Gustavo Bolívar es de esas personas que yo meto las manos al fuego que estoy seguro no se roban un centavo. Trabajador y honesto. Trabajador, muy trabajador. Bueno, entonces vamos para otro. Sergio Fajardo. Ridículo. Inútil. Es que esos periplos de Sergio Fajardo han sido hermosos, ¿no? Este berraco así. Yo no inspiro nada. Luis Gilberto Murillo. Tibio. Pero preparado. Un tibio bien preparado. Como un yogur caliente, pues. Yogur caliente. Uy, no. Eso sí es todo lo rebo. Es bueno, me gusta. Yo lo escuché cuando era la fórmula de Fajardo. Muy bueno era. Y la verdad es una persona muy preparada. Terminó quemado. Sí, no, está preparado, sí está. María José Pizarro. María José es buena. Es una persona buena. Una persona que no te haría daño. No está en su cabeza aplastar y pasar por encima de alguien. Masacrar y todo eso no se le ocurre a ella. Uy, la verdad no sé, me cuesta definir a María José. Sí, me va a copiar de ti, buena. Roy Barreras. Bueno. Conveniente. Todos buenos. Conveniente. ¿Todos son buenos? Conveniente. Roy es conveniente. Sí. Entendió muy bien para qué sirve la política. Político. Ese es el político propio. Político. Dejen jugar a Roy. No sé, entre político y politiquera hay más o menos, está en la mitad. O sea, hay que reconocer que Roy es un tipo muy inteligente. Es sagaz, Yo una vez entrevisté a Roy y le vi la biblioteca, porque él se puso ahí al frente y atrás, pues, su biblioteca, y dije, ahí hay mucha plata, Roy, en esos libros, ¿no? O sea, mucha plata hay ahí. Y si ha leído todos esos libros, supongo que es un tipo preparado. Muy preparado, sí. Intelectualmente muy preparado. Y también un tiempo vivió en Cali y todo. Bueno, ya hablemos de una amiga muy cerca de él, Laura Sarabia. No me gusta.
No, hay denso todo ahí. No me llena la Aura Saravia. Creo que supo aprovechar el momento en el que estaba y ya. Pero mira que yo he escuchado que también dice que es muy buena trabajadora. Sí, también. Que es súper eficiente y está ahí, que camella, pues... La gente, he escuchado. Yo no he trabajado con ella. Mucha gente piensa que hay algo detrás o algo oculto, pero realmente lo que yo he escuchado de gente cercana a presidencia es que es una persona muy eficiente. Sí, yo no he trabajado con ella, yo le mandé 2 hojas de vida y no me la recibí. A Benedetti. Ahora Benedetti, exacto, toca Benedetti, por favor. Después los chats. Pero ya. Benedetti es un showman, es el rockstar de la política colombiana, que entiende muy bien su rol, que sale de frente y dice, es que usted es drogadito, sí, soy drogadito, usted es alcohólico, sí, soy alcohólico, sí, soy esto. Entonces es un man que se ha blindado muy bien. Sí, es correcto, pero juega muy bien. Lo único que no estoy de acuerdo es que se parezca a Jaime Bateman. Ay, no, esa comparación fue demasiado. Ese día Petro había tomado mucho café. Sí. Pero Benedetti también se rió de eso, ¿no? O sea, el man... O sea, sí, bueno, es cierto. Sí, es como un Diego Armando Maradona. Bueno, sí, y ahora va a la Vicky. Vicky, a quien ustedes le han dedicado varias desorientada. ¿Sí? Desproporciona, desubicada. Ustedes deberían invitar a Vicky. Vicky es una manipuladora. Yo tengo una sección de Vicky Ávila en mi noticiero. Sí, de verdad. Entonces, pero mira, yo creo que Vicky Ávila se ha comido un cuento porque ha entendido muy bien las falencias del hecho de llegar a la política a la gente popular. Entonces ella cree que con poco material intelectual, con poco capital intelectual y cultural y político puede ser presidente. Y a mí me parece muy grave eso. Donde llegue a ganar, pues no, a nosotros nos toca irnos. Vicky es manipuladora y poco... bueno, vos también, sí, a los 3 hacemos un programa desde Suiza. Vicky ha manipulado la información durante décadas y además carece de profundidad. Eso es Vicky Ávila. Álvaro Uribe. Criminal. Un sociópata. Criminal. Malo. Ser humano malo. En cambio, yo voy a hacer algo, porque si no, después aquí no voy a poder con tantas tantas denuncias. Mira, de las preyas yo le reconozco a Álvaro Uribe, si no, nunca voté ahí por él, que es un líder político. Y fue el que montó la derecha en Colombia. Sí. Pues, es un tremendo líder político. Digamos, es un hombre que aprovechó muy bien el desgaste de las familias de bien y llega ahí como ya un poco turbio todo, pero a mí yo no le podría reconocer nada a ese malparido, la verdad. O sea que, bueno, sí. Y ya, por último, Claudia López. Claudia López, no, sí, Claudia López es lagarta. Lagarta es la palabra. Acomodada, oportunista. Pero hablamos de los galán. Hagamos un programa. Hola, ¿qué piensas de Carlos Fernando? Carlos Fernando. Ninguno de los galán me gusta. No, ¿por qué? ¿Y Carlos Fernando no le gusta por qué? No, porque a ellos, digamos, les cuesta mucho trabajar, ¿no? Uno siente que... No, pero Carlos Fernando es un gran trabajador. Hermano, hay que trabajar. Sí, bueno. Sí, hay que trabajar y hay que meter... A mí me parece que Bogotá está desastrosa. Pero también hay que decirle, presidente, hay que trabajar más. Sí, pero ¿a quién? ¿A Petro? No, mira, ¿sabes? ¿Quieres que me quiten el contrato, María Jimena? No, pero no me gustan los galán, no me gustan sus posturas políticas, no me gusta como esa misma sensación que quieren dar de gente que se viste bien, que se ve bien, que huele bien. Sobre todo, esa manera, que usa lociones caras. Esa manera de enredar con las encuestas. O sea. Pero sí, no me gusta su gestión, no me gusta, me pareció muy inapropiado lo que hicieron en campaña presidencial, yendo allá a mendigarle prácticamente reconocimiento a Rodolfo Hernández. Sí, y eso me pareció nefasto de parte de ellos, y creo que las ideas liberales que creen defender las tienen como desacomodadas un poco, ¿no? Y no me gusta mucho que estén desgastando tanto el nombre del papá. O sea, ya entendemos, dolió, una parte del país se paralizó con eso, pero pues hay un presente, ¿no?, que tienen que sentar ellos y no lo han hecho.
Mejor dicho, y todo eso lo van a decir en el programa. Ya lo dijimos ayer. Yo creo que ayer nos gastamos ya como 15 días. O sea, ya. 15 días ¿Y de cómo programa. hacen el programa? Y, ¿cómo hacen? ¿Es un guión o cómo? ¿O No. ¿O empiezan a hablar? Sí, no, pues vemos, porque como también es muy actual, como Pero es todos tienen los que días. invitar a Luis Carlos Vélez, por Es lo que el menos. problema es que si estoy yo, no va nadie. No Si creo que está acepte. Wally, sí, pero si estoy yo, no. No. De verdad, porque interesante. O Alejandro Gaviria. Mira que, por ejemplo, aquí meto la mano por Holman. Él ha tratado de llevar a los espacios televisivos y radiales, por ejemplo, a gente que no está con el gobierno, a gente de la oposición, y la gente no quiere ir. O sea, critican, por ejemplo, que no se le dé espacio de voz a ellos, pero realmente es que la gente no acepta invitación a Radio Nacional ni a Señal Colombia. Digamos, con Alejandro Gaviria, si yo me podía sentar a hablar de literatura, de cine, de cultura general y de música, sería espectacular. De García Márquez. O sea, pues, Alejandro Gaviria es un gran intelectual. Pero ya el tema político ya nos dividió y son vainas que duelen, ¿sabes? Porque es un tipo que te puede aportar Es un mucho. gran Sí, intelectual. claro, lo es, pero ya peleamos. O sea, ya creí que en algún momento todo bien, ahora no sé si está todo mal y pareciera como que yo salgo a hablar mierda de él en todo lado, pero políticamente no vamos a estar nunca en el mismo lugar. No. Él defiende unos intereses que yo no defiendo, él viene de unos padres muy ricos, yo vengo de unos padres muy pobres, no tenemos nada en común, pero ahí, en la parte que tiene que ver con literatura, música y cine, sí me gustaría de pronto en algún momento tertuliar con él, porque es un tipo que ha leído bien. Exacto, hay que traer Sí. así a... O sea, si yo he traído aquí a tanta gente... Pero no me dieron un contrato en RTBC para llevar a Alejandro Gaviria a la literatura. No, ya estoy hablando mucho, vale, ya hablamos porque me van a Bueno, echar me de... estabas preguntando por la estructura del programa. Exacto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es? Pues porque ya Va a ser algo muy similar a lo que teníamos ¿Y son en la diarios cloaca. una semana? Es de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 de la tarde. Camello, lo Sí, había mismo que rellenar. claro, o sea, Había todo que va a rellenar estar... allá. Entonces, básicamente hacemos un paneo de las noticias del día. Van a haber muchos datos, vamos a estar bien dateados para decirle a la gente las cifras, para decirle a la gente quiénes son los protagonistas de las noticias de cada día y pues nuestra opinión alrededor de cada uno de esos temas. En 2 secciones de 30 minutos. Sí. Y con 4 canciones, Y ¿no? tenemos Eso es unas básicamente secciones todo. también ahí. 4 canciones. 3 o 4. No, van pues, a ser canciones. No. Vamos a usar música. O sea, vamos O sea, van a- para que van la a gente invitar también... músicos. Sí. No, vamos a poner música que ya existe. Ustedes. Sí. En la radio, Y claro. sí, claro. Y tenemos 3 secciones también. Que el descontrol, el desempleado del mes, que es en honor a Hassan. Se quedó sin trabajo Hassan, ¿sabes? Y, ¿Se quedó ahorita otra vez? y la coima política sigue moviéndose. Ah, Sí, no, mira, Hassan... está buena. Entonces, Antes de acabar el programa quería decirte que Hassan se Algo levanta muy especial y para Hassan. Hassan se graba con el celular así, pone el celular al frente y se graba. Sí. Y él se siente guapo, últimamente se siente muy guapo. Y le llama a eso, y opina 1 minuto ahí, ¿no? Así con el celular al frente, y le llama a eso editorial. Entonces yo tengo que decir que Hassan pues estudió en una universidad muy cara, fue al exterior, creo que pagó mucha plata para hacer lo mismo que yo hago. Saludos a Hassan. También queremos a Hassan. Saludos muy yo tengo amorosos. No, yo buena no lo relación quiero. con Hassan, Yo no lo hombre. quiero. No, yo Pero sí. me da mucha risa, hombre, que terminan haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero pues tienen que ponerle un distintivo clasista para poder darle lugar a eso que están haciendo. Y a mí me parece muy chistoso. Todos nos hemos vuelto youtubers. Esa es la verdad. O TikTokers, que O también. tiktokers. O tiktokers también, pero ustedes no han incursionado en el mundo del TikTok. No, yo me siento muy viejo para TikTok. Claro. Muy viejo ya para estar Sí, allá. y usted Yo va estoy por- haciendo el intento, haciendo unos videos para TikTok, pero igual el público creo que sigue siendo el mismo. El YouTube. El YouTube. Sí. Bueno, ustedes lo vieron, lo oyeron. Espero que todo lo que dicen acá tenga una impresión frente a lo que significa el humor también, ¿no? Porque es que nos hemos olvidado mucho del humor y yo creo que es hora de que también el humor, el humor sardónico, como el que hace Wally y usted dice que es la cloaca. Sí, no. Que usted se va más duro, pero los dos tienen un humor. Yo no hago humor, pero muy al final interesante. termino haciendo reír, que es muy raro eso. Yo no quisiera hacer humor. ¿Qué es lo que se está Un comiendo? chicle. Ah, un Que chicle. tomé café. ¿Mucho café?
Soy adicto al café. Es adicto al café. Ese es su vicio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Óiganlo todos los días de lunes a viernes. Oiga, van a tener que trabajar mucho. Ahora sí vamos a tener que trabajar. Ahora sí van a tener que trabajar. Es que yo terminé con mi novia y necesitaba también una ocupación. ¿Sabes? No quería vivir. La manera sutil en la que le dice que está soltero, ¿verdad? Sí, no. A ti, María Jimena. Quiero que sepas que estoy soltera. No, mentira, es que mira. Me gustan las mujeres mayores. Me encantan, María Jimena, me encantan. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de Margarita. Periodistas. Mira, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de Margarita Rosa. Me puedo enamorar de Carolina Sanín, ¿sabes? Me puedo ir hasta allá. Ah, bueno. Pero no, es que en Bogotá hay un tema y es que uno siente mucha soledad que conlleva la melancolía acá. Muy melancólico todo acá. Y cuando yo sigo mi trabajo independiente de youtuber, de escritor, ahora soy escritor también, tengo momentos muy densos en los que me siento muy solo en mi casa. Y salgo a caminar y el panorama es muy gris. Entonces me deprimo horrible. Pero ahora que voy a ver a Wally, a Holman y a ellos todos los días, yo ya estoy... O sea, estamos otra vez. Sí. O sea, tengo que ver gente que está igual que yo. Bueno, ustedes los vieron, los oyeron y ahora los van a oír todos los días en la Radio Nacional de Colombia. ¿Cuál es el día del Wally? En Bogotá 95.9 y en internet pues pueden buscar en cada una de sus regiones porque son 73 frecuencias a nivel nacional. Se meten ahí a Radio Nacional y ya. Ahí sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.